Todo comienza con un sujeto llamado Kim Sung-woo, el cual finalmente cumplió su deseo de reencarnar en otro mundo, y llevaba muchísimo tiempo preparándose para este momento, hasta leyó todos los libros de novelas web, webtoons y videojuegos. En todas las obras que le gustaban dejaba comentarios de 5.700 caracteres, y eso lo hacía todos los días, siempre con un análisis distinto de forma minuciosa y meticulosa. Fue tanta su obsesión que llegó a memorizar las historias, la construcción de los mundos, los personajes de las obras, todas las reliquias y artefactos ocultos. Sus comentarios tan largos en internet hicieron que se ganara el odio de los fans, siendo bloqueado en varias comunidades, pero ahora por fin reencarnó en otro mundo. Por su aspecto de dujo que tiene como 4 años, y decidió intentar sacar su ventana de estado para ver sus estadísticas, pero no tuvo éxito alguno, llegando a la conclusión de que esta no es la típica historia de regresión. Lo bueno es que no le resulta ningún problema, ya que en todas las obras que comentó, también había muchas en las que no había ventanas de estado. De todas formas, el tiempo y la habilidad para dominar este mundo están a su favor. Para empezar, debería crear cosas que lo hagan ganar una fortuna, y luego de la primera semana de haber poseído este cuerpo, Kim se dio cuenta de que ahora se llama Iván Petrovich. También descubrió que sus padres son campesinos normales, y que además de ni siquiera saber el nombre de su país, son personas tan ignorantes que tampoco saben leer. Iván intentó fabricar jabón como una supuesta innovación, pero fue un fracaso rotundo, y no solo terminó recibiendo una paliza por jugar con lejía, sino que el jabón ya existía en este mundo. A la 6ª semana de haber poseído este cuerpo, salió al pueblo a hacer un recado de huevos y vio unos periódicos, dándose cuenta de que esta sociedad ya puede distribuir cosas como esta incluso en este tipo de campo, quedándole claro que no es la Edad Media. Ese día hizo la lista de posibles obras en las que transmigró, y la mayoría fueron descartadas, y después de 15 semanas de haber llegado a este mundo, finalmente descubrió el nombre del país y el nombre de su rey. Fue en ese entonces que quemó su lista de posibles obras a las que transmigró, ya que jamás había visto este país, al monarca, ni a los países vecinos, y ahora ya no tiene sentido tratar de saber en qué obra reencarnó, más bien debe averiguar qué género de historia es esta. A la edad de 8 años, ya tenía 4 años de haber poseído este cuerpo, y de repente llegó el rey demonio, y como resultado, su padre fue reclutado a la fuerza para servir en el campo de batalla contra los demonios. A partir de ese momento, el ego de Iván comenzó a desviarse, y cuando su cuerpo alcanzó la edad de 10 años, se dedicó a seguir a su madre y ya realizaba con bastante destreza los trabajos comunitarios de ayuda mutua. A los 12 años, Iván se puso a estudiar en su tiempo libre, hasta que finalmente aprendió el idioma de este mundo, y a la edad de 14 años, le llegó la noticia del fallecimiento de su padre. Irónicamente, el documento oficial había sido emitido hace 2 años, haciendo que se pregunte si el género de esta historia es de simulación de estrategia. Lo raro es que sí es un mundo de fantasía, pero hay armas de fuego y máquinas a vapor. Además, para hacer una historia de vida diaria, hay caballeros, magos, reyes demonio y razas diferentes, y todo eso en conjunto en una guerra despiadada. Ahí notó que su madre no soportó las lágrimas por haber perdido a su amado, así que le pidió que no se preocupe, y al día siguiente, él decidió ir al reclutamiento de jóvenes. El salario anual es de 15 niangs de cobre, y transfirió todo a nombre de su madre, no por devoción filial, sino porque se debía a la compasión que sentía por aquella mujer que dedicaba toda su vida a vivir por él, y a la vez era su único apoyo. Aparte, también sentía un poco de culpa por estar viviendo en el cuerpo de su hijo. Cuando cumplió los 18 años, Iván se dio cuenta de que este cuerpo tenía mucho talento para el combate, y tras acumular pequeñas hazañas militares una tras otra en el campo de batalla, dejó de ser un simple recluta, siendo nombrado soldado regular. Sin embargo, el frente seguía retrocediendo de forma desastrosa, y la mitad de los países de la Alianza ardían en llamas. Fue por esa época cuando apareció un héroe, por lo que Iván pensó que finalmente había descubierto el género de este mundo, catalogándolo como un RPG de héroes. Con la aparición del héroe, la gente recobró la esperanza, pero lamentablemente, el frente donde Iván había sido desplegado todavía estaba retrocediendo de forma desastrosa. A la edad de 28 años, mientras el grupo del héroe iba derrotando a los generales del ejército del rey demonio, el curso de la guerra estaba cambiando. Gracias a los méritos militares que acumuló Iván, al final trabajó sirviendo junto al grupo del héroe, comandando la unidad de recuperación territorial y de erradicación de fuerzas enemigas. Un nombre más corto era la unidad de exterminio, y cuando el grupo del héroe eliminó al comandante de los demonios, el campamento enemigo entró en caos. La unidad de exterminio era desplegada en ese tipo de casos, y así pasaron 2 años, hasta que Iván alcanzó la edad de 30 años, y el grupo de héroes logró eliminar al rey demonio. Iván decidió esperar el final, creyendo que al fin podría escapar de este mundo tan fastidioso, pero luego de eso pasaron otros 2 años, y dicho final nunca llegó. Durante ese tiempo, la unidad de exterminio quedó reducida a una quinta parte de lo que era,
e Iván se dio cuenta de que el alto mando pretendía disolver la unidad al completar la última misión, la cual era tan difícil que prácticamente era como una sentencia de muerte. Por lo tanto, no dudó en solicitar su baja del servicio, con la esperanza de que al menos este larguísimo epílogo también llegara a su fin, pero así llegó a los 34 años, 30 años después de su llegada a este mundo. Para ese entonces, ya habían pasado 10 años desde el fallecimiento de su madre, y cuando regresó a su pueblo natal, estaba completamente solo, así que estableció un orfanato cerca de la capital para refugiar a niños que habían quedado huérfanos por la guerra. A pesar de todo eso, los créditos finales seguían sin aparecer, y con el tiempo, el orfanato se llamó Santa Basilisa, pero él seguía extrañando mucho la comida de Corea. Ahora han pasado 4 años desde que murió el rey demonio, y no sabe cuándo rayos llegará el final, y realmente espera que la condición para el final no sea su muerte de viejo, pero de repente un sonido lo puso en alerta. El ruido claramente es característico del cuero, posee un olor a pólvora, y la velocidad de sus pasos indican que solo es una persona, preguntándose si es un soldado bien entrenado. Sin dudarlo tomó su hacha para el combate, aunque el sujeto que llegó se mostró amigable saludándolo diciendo que ha pasado mucho tiempo sin verlo, pero Iván de igual manera se enojó mucho porque Dimitri pudo haber tocado la puerta. Dimitri no recuerda que ellos trabajaran de esa forma, además, cree que esa barba no combina con su estilo, cosa que a Iván le vale mondá, y quiere saber el motivo de su visita. Dimitri menciona que se acaban de ver después de tanto tiempo, y ni siquiera le da tiempo para sentarse, comprobando que su carácter sigue siendo horrible, y le pidió que lea bien esa carta que envió personalmente la princesa. Iván preguntó si esta carta trae veneno, y Dimitri aseguró que es una carta normal, insistiéndole para que la abra, así que Iván no tuvo de otra, aunque no entiende por qué mandaría una carta solo para preguntar cómo está. Ella es Elizabeth Kirilovna Krasilov, o también conocida como Lisa de Hierro, y no hay forma de que enviara una carta solo así sin más, y tal parece que la situación es bastante complicada. Dimitri se lo confirmó, ya que el gobierno militar se queja todos los días pidiendo que les permitan retirarse, pero el príncipe heredero Alexander está intentando dividir el país en 5 partes para venderlas. El gran rey sigue sentado sin decir una sola palabra, pero justo en este momento empezó a actuar la mejor universidad del Reino Unido, fundada durante la guerra, la Universidad Sanjansk. Entre los nuevos estudiantes de este año está Isabel, la hija del héroe Maximiliano, luego está Oscar, el hijo del caballero Gilbert, también está Elpira, la hija de la maga Beolgrín, Esedis, la hija del berserker Einar, y por último está Lucía, la discípula de la ladrona Evika. De hecho, incluso la nueva directora del departamento será la santa del antiguo grupo de héroes, y debido a la condición de que no se consideraría la edad de los estudiantes para la admisión, los hijos prometedores de todo el mundo comenzaron a prepararse para ingresar desde muy jóvenes. No obstante, ahora están hablando de los hijos y discípulos de miembros del antiguo grupo de héroes, y si alguno de ellos muere o resulta gravemente herido, este país colapsaría. Iván pregunta qué debe hacer, y Dimitri menciona que esos chicos no pueden ser heridos hasta que regresen a sus países, así que tendrá que protegerlos por 3 años. A Iván le parece una tontería que una historia de héroes termine de esta manera, con una situación internacional caótica, una política interna agitada, y con una academia que apareció de repente. Es ahí cuando llegó a una conclusión, no pudiendo contener su ira, a tal punto de destruir la mesa con sus manos, ya que todo indica que esta basura es una historia de academia. Dimitri mordió el boxer por el miedo, deseando saber qué sucede, mientras que Iván está frustrado por haber vivido 30 años en este mundo solo para darse cuenta de que eso solo fue el prólogo. Aún así está dispuesto a ver el final de la historia para después regresar a casa, y cumplirá con la orden de cuidar a esos jóvenes hasta que se gradúen. Seguidamente se nos muestra que en la carta, la princesa Elizabeth confesó haber escuchado de vez en cuando noticias sobre él, y parece que le ha ido bien, y preguntó si recuerda cuando cuidaban el jardín con tanto esfuerzo. Esperaba que al menos compartieran una merienda juntos, pero él se fue sin mirar atrás, pero pasando al asunto principal, el invierno está volviendo, y se acerca un invierno más frío y silencioso que el anterior. Él es su hombre de confianza, y si tiene algún deseo, ella se lo concederá triplicado, y si eso no es suficiente, entonces lo pagará con su amistad, pero si ni siquiera eso basta para saldar la deuda, entonces pagará con sus recuerdos. El reino todavía necesita su dedicación, ahora y en el futuro, y con eso dicho terminó su carta, dejándole claro a Iván que esta misión de cuidar a los jóvenes durante 3 años es más importante de lo que imaginaba. No obstante, si el género de historia es de academia, entonces solo tiene que aguantar 3 años más para ver el final y volver a su hogar, y le preguntó a Dimitri quién llegará primero, a lo que Dimitri respondió que será la hija de Einar, el gran rey de Droan. Iván lo recuerda perfectamente, y ahora lo llaman el gran rey de Droan, pero los recuerdos de cuando estaba en el grupo de héroes, él era un berserker que solo pensaba con los músculos.
Al día siguiente, un tren ya estaba a punto de partir, y varios bárbaros la despidieron llamándola la mejor descendiente del reino de Droan, ya que tiene la sangre del gran conquistador, el rey Einar. Esedis se enojó porque lo considera una burla, pero los sujetos afirmaron que no está mintiendo, pidiéndole que recuerde de quién es hija, y piensan que va a conquistar la orquesta sinfónica. Esedis no entiende qué tiene de malo la orquesta sinfónica, debido a que a ella le gusta mucho la música, y les pidió que la miren con atención, prometiendo que va a triunfar. Ahí se nos revela que ella es la hija mayor de Einar, y va a ingresar al departamento de orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Sanjansk, y así los bárbaros se despidieron de Esedis, pero tras 2 días de viaje, el tren se descarriló. Hace unos días, Dimitri se confundió al escuchar que según Iván, habrá un atentado al tren de Esedis, e Iván lo sabe porque es algo típico en las historias de academia. En una historia donde el héroe derrota al rey demonio junto a sus compañeros y uno de los demonios se termina aliando con los héroes, para que al final del viaje el mundo recupere la paz, todo eso son fórmulas llamadas cliqués. Cada género tiene su propio sentido común, y esa información estaba en los archivos que quemó hace 30 años, y ahora está en la estación Igorbich esperando a que ocurra un atentado al tren de Esedis, ya que ese es el sentido común de esta historia. Actualmente son las 9 de la mañana, por lo que ya está por llegar el tren de Esedis, y si alguien la tiene en la mira, tiene que estar ubicado en esta estación, la cual queda cerca de la frontera. Primero deben cruzar la frontera para poder capturarla, ya que después de esta zona empieza la zona militar, donde la vigilancia es extrema, y como no tiene pruebas, tampoco pidió refuerzos. Aún así, la gente de esta estación le parece torpe, debido a que ese hombre parece estar revisando el horario del tren, pero ya dejó pasar 3 trenes y no se subió a ni uno. Además, el tipo que vende verduras se ve muy sospechoso. Nadie en su sano juicio vendería verduras en una estación rural donde no hay nadie, y encima está fumando justo delante del puesto, prácticamente ni siquiera se molestan en ocultar sus intenciones. Seguidamente fue hacia un sujeto que estaba sentado, el cual sintió escalofríos cuando escuchó el sonido del arma de Iván apuntándolo directo a la cabeza. En pánico volteó a ver quién es, pero Iván le ordenó que guarde silencio, y todo esto puso en alerta a los demás, haciendo que Iván compruebe sus sospechas. Sin embargo, solo por si acaso le exigió al sujeto que diga a quién le pertenece su lealtad, y el hombre no supo qué contestar, así que al segundo siguiente recibió un tiro a la cabeza. Con esto Iván demostró que no se anda con juegos, y si estos tipos no son refuerzos ni agentes leales a la familia real, significa que todos forman parte del mismo grupo, ya que habrían dicho quiénes son sin hacer preguntas. Los otros dos no dudaron en sacar sus armas, no obstante, para Iván solo son unos aficionados que no pertenecen a la monarquía Krasilov, y en un parpadeo desapareció de la vista de los sujetos, para después cortarle los brazos a uno, y sin perder el tiempo fue por el último. De esa manera se encargó de los 2 sujetos armados con solo un par de hachas, dándose cuenta de que esos sujetos nunca se han enfrentado a alguien verdaderamente fuerte como él. El sujeto que quedó con vida gritó del dolor porque perdió ambos brazos, e Iván le hizo saber que en 3 minutos perderá la vida por la hemorragia. Ahora quiere saber dónde están los demás cómplices, y el sujeto entre lágrimas confesó que hay 15 hombres en las vías del tren, así que él no podrá eliminarlos por su cuenta, cosa que cambiará si le perdona la vida para que lo ayude. Su jefe es un monstruo de verdad, y si lo deja con vida, se encargará de distraer a su jefe, revelando que ellos solo eran un grupo de reconocimiento, y está dispuesto a cooperar en todo lo que quiera, prometiendo que será muy útil. Iván le preguntó si les dijeron quién va a bordo del tren, y el sujeto contó que ese tren lleva lingotes de oro que Droan envió al reino, y ahora que ya soltó toda la información, quiere que lo deje ir. Iván se negó porque él mintió en una cosa, y es que en realidad, no le será nada útil, así que ni siquiera pestañeó al eliminarlo, y se nos muestra que la hora actual son las 9:53 de la mañana. El tiempo que tarda alguien del escuadrón de exterminio en borrar los cadáveres y las manchas de sangre es de 5 minutos, y cuando termine de limpiar serán las 9:58, dejándole 2 minutos para que llegue el tren, lo que es tiempo de sobra. Por otro lado, Dimitri fue a contarle a la princesa Elizabeth que Iván sospecha que habrá un atentado contra el tren de Esedis, incluso tiene bastante claro el lugar y la hora. Elizabeth quiere saber si Iván tenía algún informante, a lo que Dimitri respondió que en estos últimos 4 años no mostró ninguna señal de eso, y eso le pareció gracioso a Elizabeth. Luego le ordenó a Dimitri que vigile cada uno de los movimientos de Iván, hasta los gestos más insignificantes, y debe traerle un informe detallado para poder revisarlo cuando quiera. Esto es igual a cuando partió a su última misión hace 4 años, y aunque solo actúe basándose en una suposición, en Iván puede sentir una especie de certeza. Mientras tanto, las vías del tren, un sujeto tenía en sus manos un detonador, a la vez que Iván se dirigía a toda velocidad a ese lugar, aunque es consciente de que este tipo de atentados jamás puede eliminar al protagonista ni a los personajes principales. El evento del atentado al tren antes del ingreso a la academia es el típico tutorial, en el que el jugador se adapta a la jugabilidad, por eso Iván nunca pensó en detener el atentado desde el principio.
A pesar del miedo que pueda sentir Esedis, este es un tutorial que debe pasar, mientras que él identificará a la organización que planeó este ataque y luego eliminará esa organización dentro de la academia. Evitar el enfrentamiento directo y actuar desde las sombras recopilando información para exterminar cualquier amenaza, ese es el método que se usa en el escuadrón de exterminio. El tren ya quedó hecho pedazos, por lo que los sujetos celebraron porque se acaban de hacer ricos, simplemente tienen que borrar el sello real de los lingotes para fundirlos de nuevo y venderlos en el mercado negro. De repente el líder se alarmó cuando escuchó un disparo, y uno de sus hombres fue dado de baja con ese tiro, y gracias a esa reacción, Iván se dio cuenta de que ninguno de ellos puede percibir la línea de fuego. Ahora apareció ante ellos con mucha confianza preguntando quién es el líder, pero los otros sujetos tomaron sus armas para dispararle, pero los ojos de Iván sí son capaces de percibir la línea de fuego. Las armas de fuego no funcionan contra los fuertes que superan cierto nivel, esto gracias a la intención asesina que llevan las balas y las armas que quedan expuestas. Si es un arma empuñada, ocultar la intención asesina con maná es lo básico, pero es difícil hacer eso con las armas de proyectil como las balas o flechas, por lo tanto, no había nadie que usara armas de fuego en el grupo del héroe a pesar de que eran los más fuertes. Como excepción, todos los miembros del escuadrón de exterminio llevaban pistolas para medir la fuerza del oponente y deshacerse de los débiles, y acto seguido, el líder lo atacó con una navaja. Mientras Iván esquiva todo, el líder le preguntó quién lo envió, pero Iván lo desarmó con un golpe en la muñeca, y después lo fulminó con un golpe al estómago tan potente que lo hizo estrellarse contra una pared. El líder, lleno de rabia, exclamó que ya ha memorizado su cara perfectamente, así que en el futuro se las va a pagar. Sin embargo, Iván se alegró al enterarse de que es bueno memorizando caras. Este tipo probablemente sea el jefe del tutorial, y al final, ese es el trabajo del protagonista, así que no tiene la intención de eliminarlo, pero lo bueno es que conoce incontables métodos para hacer sufrir a las personas sin dañar sus funciones corporales, y más le vale soltar todo lo que sepa. Hace un par de días, Esedis le exigió a su padre que no la siga, y si descubre que la está siguiendo, va a cortar toda relación con él. Einar entendió lo que dijo, interpretando que está bien que la siga mientras no lo descubra, así que más tarde reunió a su gente para saber quién es el guerrero que protegerá a Esedis sin ser visto bajo ninguna circunstancia. Todos los guerreros se ofrecieron de inmediato, y esos hombres una vez fueron un grupo de asesinos lunáticos, pero ahora son quienes han sido aceptados como hermanos por su señor. El rey Einar tenía muchos hermanos menores como ellos, pero les avisó que Esedis conoce las caras de todos ellos, y aunque suban al tren con disfraces, ella los reconocerá de inmediato. Por ende, preguntó quién será el guerrero que perseguirá el tren con sus propios pies, y todos no dudaron en ofrecerse, ya que han jurado su lealtad a su rey. Ellos son conocidos como los retenedores del Jarl, los Housecarls, y ahora el rey Einar se alegró por ver la actitud de su gente, pero necesita encontrar a uno de ellos que se matricule en la Universidad Sanjansk para proteger a Esedis. Seguidamente preguntó quién se tiene la confianza como para pasar el examen escrito, y por primera vez, nadie levantó la mano, ya que preferirían morir antes que estudiar para un examen escrito. Inesperadamente, hubo alguien que sí levantó la mano, y su nombre es Eriksson, lo que alegró a sus hermanos por su gran valentía, asegurándole que pasará ese cochino examen sin problemas. El rey Einar anunció que a partir de hoy, será un estudiante de primer año de educación física, y Eriksson aceptó su deber de proteger a Esedis con mucho orgullo. Con eso claro, Eriksson se infiltró en la academia, y sorprendentemente aprobó el examen de ingreso con excelentes resultados y fue aceptado en el departamento de educación física. Como era de esperarse, apenas consiguió la puntuación mínima en el examen escrito, hasta respondió que 12 más 3 es igual a 10, pero después dejó boquiabiertos a los examinadores cuando realizó la prueba práctica, en la que estableció un nuevo récord, y fue gracias a eso que pudo entrar. Esa excelente condición física se notó mucho cuando llegó el viaje de Esedis, ya que tuvo que correr tras el tren durante 2 días sin descansar ni dormir, y está dispuesto a exterminar a cualquier infeliz que le haga daño a su sobrina. Actualmente, Esedis resultó muy herida por el choque del tren, suponiendo que se trata de bandidos, y lo peor es que ella misma pidió que nadie la acompañe, así que no recibirá ayuda. Ahí vio su instrumento entre los escombros, y por suerte su cancán está sano, no pudiendo imaginar qué haría si se rompía. En eso se preocupó porque alguien destrozó una puerta, y mientras abraza su cancán, vio cómo los bandidos llegaron con intenciones perturbadoras. Afuera del tren, el líder estaba suplicando para que lo elimine, pero Iván le aseguró que eso no pasará, y le puso el hacha en una parte del hombro pidiéndole que deje de decir cosas tan aterradoras. Con sangre fría procedió a cortarlo en esa parte, para después sanarlo con una poción sanadora, provocándole un dolor inmenso. De hecho, esta poción es lo que más odian los soldados. Iván también lo experimentó en carne propia después de una batalla hace años, y suplicó para que le cortaran el brazo con tal de no seguir recibiendo esas pociones, pero las enfermeras le dejaron claro que su cuerpo es un tesoro para su nación.
Iván no entiende por qué tratan de esta manera a un tesoro, cosa que a la enfermería no le importó, y le pidió que solo aguante un poco más, y si le duele tiene que avisarle, aunque de todas formas no se detendrá. Desde esa terrible experiencia, Iván ha hecho todo lo posible para no volver a sufrir heridas graves, y es que esa poción te hace experimentar de golpe todo el dolor que normalmente sufriría poco a poco durante la recuperación. Podría decirse que es como el albótil de Corea, y después de comprobar los efectos de esa poción en su propio cuerpo, descubrió otra forma de usarlo, y sus compañeros no escatimaron elogios por su nuevo método de interrogación. Cuando el proceso se repite una y otra vez, la víctima incluso llega a suplicar para que lo eliminen, justo como lo está haciendo el líder de estos bandidos, pero Iván no tiene la intención de eliminarlo. Después de todo, probablemente sea el jefe del tutorial, así que no hay razón para quitarle ese obstáculo a Esedis. Además, viendo que ni siquiera recuerda quién ordenó el ataque, lo más seguro es que este tipo solo sea un simple subordinado. Ahí sus sentidos se pusieron en alerta, ya que acaba de detectar una línea de fuego, la cual va directo a su rostro, por lo que tuvo que esquivar esa roca, y no tiene sentido sacar su arma, gracias a que el responsable es más fuerte de lo que esperaba. Las rocas se lanzaron con tanta fuerza que creó una fuerte explosión, de la cual Iván salió ileso, y concluyó que el oponente también puede percibir la línea de fuego. De manera imponente le ordenó que salga, y Erickson salió del humo elogiándolo por ser bastante hábil, pero hará que pague por ponerle una mano encima a su sobrina. Iván piensa que se equivocó al creer que el otro sujeto era el jefe del tutorial, así que preparó sus hachas ya que las pistolas son inútiles con un oponente así, y espera que el verdadero jefe sí tenga información importante. Erickson tomó un gran impulso para atacar con su hacha, haciendo que Iván tenga que esquivar, aunque este último piensa que la situación es muy rara ya que este sujeto es demasiado fuerte. Ahora cree que sus predicciones fallaron, debido a que esto no es un tutorial, pero no entiende por qué alguien de este nivel cometería esta clase de robos, sospechando que hay alguien moviendo los hilos desde las sombras. Curiosamente, sin darse cuenta, ambos están luchando por el bienestar de la princesa Esedis, pero como no hablaron, continuaron con la batalla a muerte. El choque entre ambos levantó una nube de escombros, al mismo tiempo que los bandidos están a punto de hacerle cosas perturbadoras a Esedis, incluso se empezaron a lamer los labios. Uno de ellos recibió un golpe sorpresa, y es que Esedis lo golpeó con su instrumento, disculpándose con su querido Cancán, y su fuerza es tan descomunal que dejó al sujeto incrustado en el techo. Los otros dos se pusieron pálidos del miedo, mientras que Esedis empezó a temblar por el enojo gracias a que ellos lastimaron su Cancán, el cual ya tenía 2 años acompañándola a todos lados. Ahí se nos revela que ella se parece a su madre en muchos aspectos, pero al fin de cuentas, sigue siendo hija del berserker Einar, y este dolor despertó su verdadera naturaleza. Los sujetos ordenaron la retirada de inmediato, aunque en ese instante Esedis procedió a moverse a toda velocidad para vengar a su Cancán, y fue en este momento en el que nació la estudiante de música más fuerte sobre la tierra. Iván escuchó cómo los bandidos suplicaban por ayuda, y uno de ellos salió volando por los aires, y ellos dos preguntaron de inmediato por el estado de Esedis. Eso provocó que ambos se vieran mutuamente en silencio, para después tomar distancia, e Iván recordó que el cliché número 3 de un asalto a un tren en la academia es que el protagonista nunca morirá porque un ayudante aparecerá para ayudarlo. Todo indica que ese bárbaro en realidad es el ayudante de Esedis, y Erickson quiere saber quién demonios es, por lo que Iván dijo que hay un malentendido. Erickson confiesa haber visto que hace un momento él estaba echándole una poción curativa a ese bandido, lo que le pareció gracioso a Iván porque solo se trata de un método de tortura usado por el escuadrón de exterminio, y no es la primera vez que causa un malentendido. Le dijo a Erickson que solo tenía algo que averiguar, y Erickson cree que debió empezar diciendo eso, aunque el momento se interrumpió por Esedis, quien apareció en estado berserker. Por suerte volvió a la normalidad al ver a su tío, e Iván recuerda que conoció a Esedis hace 7 años, y a él también lo llamaba tío, pero a pesar de que en ese entonces solo era una niña, puede que aún lo recuerde. El objetivo ya está a salvo. Además, Erickson le escoltará hasta la academia, y si su identidad se revela aquí, todo se volverá problemático, y justo después, Esedis se confundió porque había visto a otra persona, pero ya no está. Erickson se puso a pensar en que ese estilo de pelea que usó ese hombre era una copia exacta de las fuerzas especiales Krasilov, y su forma de manejar el hacha también era muy similar al estilo de su hermano Einar. Si es de Krasilov y aprendió a usar el estilo de Einar, solo puede ser una persona, aquel que fue candidato a héroe, Iván Petrovich. Por casualidad, le preguntó a Esedis si recuerda a un sujeto llamado Iván, a lo que ella respondió que por supuesto, ya que era una persona muy amable y genial, y Erickson revela haber escuchado que murió hace años, pero no lo reconoce sin que se afeite. Iván se puso en un balcón admitiendo que este fue un día agotador en comparación con la recompensa obtenida, pero la buena noticia es que Esedis ya llegó a la academia a salvo, así que esta misión está cumplida.
Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Dejen su like y un comentario para seguir trayendo contenido más seguido. Y con eso dicho, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Bye.